Saludos maestro, quien le habla Edwin Cuevas Yapur, matrícula AC0238. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es una breve reseña de lo que hemos aprendido en la materia de Derecho Agrario. Primero vamos a comenzar a hablar de la unidad 1. En ella estuvimos hablando de lo que es el origen del derecho agrario, eh, que este está vinculado con lo que es la evolución de la agricultura en la humanidad, tomando en consideración que desde tiempos antiguos la actividad agrícola ha sido central para la supervivencia humana, de lo que depende el desarrollo de la misma, y está ocasionando un conjunto de normas jurídicas que regulan la relación en el campo. Se podría decir que a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, en Italia los juristas comenzaron a investigar y desarrollar una normativa específica para regular la actividad agraria. Tenemos que en España, Francia y América Latina, la temática también adquirió una relevancia en la primera mitad del siglo XIX, aunque es importante destacar que el Código Napoleónico, que fue promulgado en 1804, negaba la existencia de una normativa específica para la agricultura, pues consideraba la tierra solo como un bien de uso individual. También hablamos de lo que es en cuanto al derecho agrario, que son diversas normativas y están vinculadas todas a lo que es el proceso histórico de la revolución industrial y la revolución agraria. También tomamos en cuenta que un aspecto clave que contribuyó al surgimiento del derecho agrario fue la ruptura de la unidad del derecho de la propiedad. En ese entonces la propiedad de la tierra sufrió transformaciones muy significativas en cuanto al ordenamiento jurídico, lo que dio lugar a la aparición de dos áreas del derecho que regulaban la agricultura, que fue el derecho comercial, relacionado con la agricultura como actividad económica, y el derecho civil, que está enfocado en la propiedad de la tierra. También hablamos en esa evolución del derecho agrario que plasmó un esquema constitucional en diversos países. Un ejemplo de ello fue en la Constitución mexicana, que introdujo la figura y la función social de la propiedad, estableciendo un adecuado aprovechamiento de los elementos naturales y la distribución equitativa de las riquezas como principios fundamentales. También tomemos en cuenta que esta autonomía, el derecho agrario, no solo fue teórico, sino también fue práctico, pues implicaba un cambio en la forma en que se enseñaba y estudiaba esta disciplina. En cuanto a la unidad 2, estuvimos hablando de lo que es el origen del derecho agrario de la República Dominicana. Eh, Ahí vimos que a lo largo de lo que es el siglo XIX, el siglo XX, en este país se caracterizó por un sistema de grandes latifundios y la concentración de lo que es la tierra en las manos del campesino. Esto generó una desigualdad en el acceso a la tierra, lo que dio lugar a la necesidad de crear un marco legal que regulaba la distribución de la tierra y protegiera los derechos de los trabajadores rurales. Hablamos de la Constitución y la función social de la propiedad. En este caso, un aspecto fundamental del derecho agrario en nuestro país es la incorporación de principios de la función social de la propiedad en la Constitución, viendo que en el artículo 8 de la Constitución de 1966 se estableció que el interés social debe prevalecer en la dedicación de la tierra y en la eliminación gradual del latifundio. Este principio lo que implicó eh, que la propiedad de la tierra no solo beneficiara a su propietario, sino que también debe ser utilizada para que favorezca el bien común. Vimos también las reformas agrarias y su impacto, tomando en consideración que en la historia del derecho agrario de nuestro país está marcado por diversas reformas agrarias, eh, las cuales han intentado corregir los desequilibrios de la tendencia de la tierra. Una de las más importantes fue la que se llevó a cabo en 1962, cuando se creó la ley 5679 sobre la reforma agraria, que buscaba distribuir la tierra de manera más equitativa entre los campesinos y los trabajadores agrícolas. También tomamos en cuenta lo que es el Código Civil y el Código Agrario,
tomando en cuenta que incluía algunas disposiciones relacionadas con la propiedad rural, pero no contemplaba lo que es el sector agrícola. Es por ello que por el tiempo en que se desarrolló el Código Agrario, se encargó de regular aspectos fundamentales del derecho agrario, como la propiedad de la tierra, los contratos agrarios, el arrendamiento de las tierras y la protección del trabajo rural. A través de este código se buscaba equilibrar los intereses de los propietarios con los de los trabajadores y productores rurales, promoviendo una agricultura más sostenible y justa. También estuvimos hablando en la unidad 3 de las leyes que, que rigen el derecho agrario. En este caso tenemos que las leyes que modifican la estructura de la propiedad o del mercadeo, tenemos lo que es la reforma y las reformas agrarias, que en este caso se centraban principalmente en la regulación de las tierras baldías, la tierra del Estado, las tierras destinadas a cultivos específicos como el arroz y la caña. También encontramos otras leyes como la ley 282, que define las tierras baldías como aquellas que no están en producción y no están dentro de zonas protegidas por razones ambientales. Aquí pudimos aprender que se declara de interés público la adquisición de estas tierras por parte del Instituto Agrario Dominicano, quien la transfiriera a los campesinos en condiciones de pago flexible con un 10% de efectivo y el 90% restante en bonos del Estado. También tenemos el decreto 2196, que establece la creación de una comisión encargada de la recuperación de estas tierras baldías, similar a la reparación de la tierra del Estado. La ley 361, que establece el procedimiento para la captura de tierras baldías, eh, como lo que es la intervención de una comisión que realiza un proceso de reconocimiento de los terrenos y notifica a los propietarios. También está lo que es la ley 290, que declara de interés nacional la adquisición de tierras dedicadas al cultivo de arroz e irrigadas por canales del Estado. Tenemos lo que es la ley 89, que prohíbe los contratos de arrendamiento. Tenemos la ley 314, que establece los criterios para definir un latifundio, especificando que cualquier propiedad que ceda a ciertas extensiones de terreno será considerada como tal, excepto aquella dedicada a la explotación azucarera. La ley 358, que autoriza la emisión de bonos para la reforma agraria. La ley 347, que crea un fondo especial para el desarrollo agropecuario, y así entre otras leyes. Y por último, en la unidad 4, hablamos de lo que son las zonas que tuvieron mayor desarrollo agrario en nuestro país. En este caso tenemos el Valle del Cibao, que es una región agrícola por excelencia, ubicada al norte y está compuesta por la provincia de Santiago, La Vega, Duarte, Espaillat, Sánchez Ramírez. Su principal cultivo es el arroz, el plátano, la yuca, el tabaco, el cacao y las hortalizas. Otra zona es el Valle de San Juan, que está ubicado en el suroeste de la provincia de San Juan. En este caso, los cultivos son habichuela, maíz, maní, yuca, arroz. Tenemos la región, en este caso la región del nordeste, que incluye la provincia como María Trinidad Sánchez, Samaná y parte de la provincia de Duarte. Ahí tenemos lo que son el cultivo de cacao, el arroz, el coco, productos que son de hortalizas también. Tenemos lo que es el Valle de Constanza y Jarabacoa, que es una zona, en este caso, ubicada en la cordillera central. Y los cultivos son de vegetales, papas, fresas, flores y otros productos. Y por último tenemos la región sur, en este caso está Barahona, está Neiva, Asua. El principal cultivo es el banano, como típicamente llamado guineo, plátano, la caña de azúcar, el mango, el café, el tomate y entre otros productos. Esto es lo que hemos aprendido, maestro, y gracias por escuchar mis palabras.